Quiérete, soy Platón. Fui un filósofo de la antigua Grecia y viví entre los años 427 y 347 a.C. Nací en Atenas en una familia aristocrática y mi verdadero nombre era Aristócles. Fui seguidor de Sócrates y defendí que el conocimiento de las cosas se conseguía mediante la dialéctica. Soy Vero y a mí me ha tocado Arquímedes. Arquímedes de Siracusa fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Nació en 288 a.C. y falleció en 212 a.C. en Siracusa, Italia, viviendo 76 años. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas. También es muy conocido por el principio de Arquímedes. Fue asesinado por un soldado romano. Hola, hoy voy a hablar sobre Averroes. Fue un filósofo y médico andalusí de origen bereber, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina. Proviene de una familia de estudios de derecho. Nació el 9 de abril de 1126 en Córdoba y falleció el 11 de diciembre en 1198 en Marrakech, Marruecos, y su entierro fue en Córdoba. Nicolás Copérnico nació en 1473 y murió en 1543. Fue científico y astrónomo nacido en Polonia. Propuso la teoría heliocéntrica, que se basa en que el centro del universo es el Sol y todos los planetas y los satélites giran a su alrededor. También averiguó que los cuerpos celestes son esféricos y sus movimientos circulares, y que la Tierra tiene dos movimientos sobre sí misma, que es rotación, así, y alrededor del Sol, que es traslación. Santa Teresa de Jesús nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, en la casa señorial de don Alonso. Eran 10 los hermanos que tenían y 2 hermanastros. Fue una monja fundadora de la orden Carmelitas Descalzos. También es conocida como Santa Teresa de Ávila. Se la considera una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia. Murió el 15 de octubre de 1582, a los 67 años, y fue proclamada después de su muerte como doctora de la Iglesia Católica. En 1970, durante el pontificado de Pablo VI, ha hecho muchas cosas. Era una de las grandes de la Iglesia Católica y fue como muy reconocida por todo el mundo. Os voy a hablar de Voltaire, seudónimo de François. Es un escritor y filósofo francés y uno de los principales pensadores de la Ilustración. Nació en París en 1694. Estudió Derecho y frecuentó la Sociedad Libertina del Temple. Unos versos irrespetuosos contra el duque de Orleans le llevaron a la cárcel de la Bastilla. En 1717 fue liberado y desterrado y empezó a utilizar el seudónimo de Voltaire. En 1718 publica su exitosa tragedia Edipo. En 1726 fue nuevamente encarcelado y luego se exilió a Gran Bretaña. Allí su etapa de escritor fue muy fructífera.
Defendía la tolerancia religiosa y la libertad ideológica, criticando el despotismo francés. El gobierno quemó públicamente su obra. Luego se reconcilió con el rey Luis XV, que le nombró historiógrafo real. En esta etapa escribió muchas obras y murió en 1778. Francisco de Goya. Francisco José de Goya y Lucientes fue pintor y grabador español. Goya fue el artista europeo más importante de su tiempo y el que ejerció mayor influencia en la evolución posterior de la pintura, ya que sus últimas obras se consideran precursoras del impresionismo. ¿Cuántas obras hizo Francisco de Goya? La colección de Goya reúne 140 pinturas. Una de las obras maestras es La familia de Carlos IV. Hijos: Francisco Javier de Goya y Valleu, Hermenegilda de Goya Valleu, Francisco de Paula Antonia, Bedido Goya Antonio y más. Algunas de sus obras es El 3 de mayo en Madrid, La maja vestida y el quitasol, y su nacimiento es el 30 de marzo de 1746 y el fallecimiento el 16 de abril de 1800. Mozart nació en Austria. Su padre, Leopoldo, era compositor y músico de la corte, por lo siempre escuchó música y creció con ella. Era siempre un niño prodigio y a los 6 años tocaba el piano y el violín. A los 8 años compuso su primera sinfonía. Viajó mucho por Europa y su profesor fue su padre. De mayor se casó y tuvo 6 hijos. Murió de una enfermedad que desconocemos, siendo muy joven en el momento de su muerte. Con 35 años había escrito 626 obras, incluyendo óperas, misas, sinfonías, arias, conciertos, etc. Hola, me llamo Jorge y os voy a explicar parte de la vida de Charles Robert Darwin. Fue un naturalista inglés reconocido por ser científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra. El origen de las especies, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1809. En Reino Unido. Fallecimiento: 19 de abril de 1882. En Reino Unido. Premios: Medalla Copley, Medalla Real y Medalla Wollaston. Y tenía 10 hijos. Hola, voy a contaros algunos datos sobre Karl Marx. Karl Marx nació en 1818 en Alemania y murió en 1883 en Reino Unido. Su gran obra es la trilogía El Capital, que contribuyó a destruir el poder de los zares en Rusia y animó la revolución obrera en todo el mundo. Las principales ideas de Marx son: la economía debe ir unida a la moral pública y la política, y no debe basarse en una explotación de los trabajadores. Otra idea son los derechos de propiedad para que no se tenga que combatir la plusvalía. Esto es la diferencia entre el precio
al que se vende el producto y lo que pagan al obrero que lo fabrica. También defendía la lucha de clases entre proletarios y propiedades para en la revolución obrera es urgente y necesaria. Otra idea que recoge su obra El Capital son las leyes que predicen la evolución de la economía en el futuro del capitalismo. Karl Marx considera la región como el odio del pueblo y su forma de pensar. Es denominado ateísmo marxista, leninista, y sus símbolos fueron la bandera roja, hoz y martillo, estrella roja, la Internacional y los carteles. Estos fueron símbolos de la Revolución Rusa. Las teorías de Karl Marx son conocidas como marxismo, que representa el comunismo moderno en materialismo histórico y el socialismo científico. El aspecto más importante en la teoría del materialismo histórico es haber fijado la atención en la producción de material, y en las leyes económicas de la sociedad. Como datos curiosos de su vida, estudió filosofía, fue corresponsal en Nueva York Daily. También vivió en 4 países y sus 2 abuelos son rabinos judíos. Karl Marx está enterrado en el cementerio de Londres. En su lápida se lee el mensaje: trabajadores del mundo, uníos. Hasta en su tumba tiene las ideas que nos dejó. Hoy os voy a hablar sobre Louis Pasteur. Nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, Francia. Falleció el 28 de septiembre de 1895 en Mames-la-Coqueta, Francia, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. Fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés. Inventó la pasteurización y el filtro Chamberlain. Jane Addams nació el 6 de septiembre de 1860 y murió el 21 de mayo de 1935. Fue trabajadora social, feminista, pacifista y reformadora estadounidense. Por último, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1931. Hola a todos, hoy os voy a hablar de Alice Guy. Seguramente cuando oigáis hablar de personajes ilustres del cine antiguo se os venga a la cabeza Walt Disney, Charlie Chaplin, Georges Méliès, los hermanos Lumière y muchos otros. Pero si os dais cuenta, en la historia del cine antiguo nunca se han mencionado a muchas mujeres. Por eso hoy os voy a hablar de Alice Guy. Alice Guy nació en Saint-Mandé, en Francia, el 1 de julio de 1873. Fue la primera persona en realizar una película de ficción, pues usó la técnica que más adelante se ha llamado ficción. Sus padres eran editores y pasó su infancia entre Francia, que era su país natal, Chile y Suiza. Después de estudiar secretariado, con 21 años entró a trabajar como secretaria en la Compañía General de Fotografía de Max Richard. En 1895, un grupo de hombres ilustres de aquella época se asociaron y compraron la compañía en la que trabajaba Alice. Así crearon la compañía Gaumont. Alice no dejó de experimentar
y de mezclar imágenes con el arte teatral. Esto dio lugar a su primera película, en 1896, que traducida al español es El hada de los repollos. Esta película fue muda, pero años después realizó un remake. En 1906 trabajó en La vida de Cristo, la primera gran película de la compañía Gaumont, con un gran presupuesto para la que se utilizaron más de 300 extras. En 1907 se casó con Herbert Blaché, un camarógrafo de la compañía Gaumont británica. Años después, este se hizo muy famoso. La pareja tuvo 2 hijos y 15 años después se divorciaron. Alice fue la primera persona en realizar una película de ficción. Fue pionera con los efectos especiales, la ciencia ficción y fue la fundadora de lo que más adelante se ha conocido como productor o productor ejecutivo. Además de todo esto, fue la primera persona en mantenerse económicamente de dicha profesión. Rodó más de 1000 películas a lo largo de su vida. Fundó varias productoras en Francia y Estados Unidos y luchó para ser reconocida internacionalmente como actriz, directora y productora. La historia del cine borró su paso por la historia y atribuyó sus películas o bien a su marido, o bien a anónimos, o bien nunca fueron reconocidas. De todas maneras, este fue un gran trabajo en la vida de esta mujer. A pesar de la marginación que sufrió por el hecho de ser mujer, en esa época fue muy admirada y apreciada por diferentes profesionales del sector. Alice Guy murió el 24 de marzo de 1968 en Nueva Jersey, con 94 años. Esta es la historia de Alice Guy, una mujer que sin duda alguna llegó muy lejos. Espero que os haya gustado. Hola, buenos días. Hoy voy a presentar mi trabajo sobre Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 y murió el 18 de abril de 1955. Nació en Alemania, pero le nacionalizaron en Suiza y luego en Austria y luego en Estados Unidos. Hizo algunos inventos como la bomba atómica, la bomba de neutrones, la radioactividad y la famosa teoría de la relatividad. Y también ayudó a muchos científicos de esa época. Tiene algunas frases icónicas como la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. O si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Muchas gracias por escucharme. Adiós. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1881 y después murió en 1973. Vivió hasta los 92 años y murió vivió en una ciudad de Francia llamada Molins. El padre de Picasso era profesor de dibujo y esto sin duda influyó en él. Desde pequeño Picasso ya disfrutaba dibujando. Con 8 años pintó algún cuadro y a los 15 tenía un taller. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y en París descubre y queda fascinado con la vida bohemia. Con 20 años vive una época un poco amarga y queda plasmado en sus cuadros por el uso de tonos azules. Con 23 años Picasso disfruta de una época más optimista y esto le hace cambiar ligeramente su estilo, usando tonos más pálidos y ligeros y líneas más finas. Llega a Picasso a crear un nuevo estilo conocido como el cubismo y el primer cuadro que pintó con ese estilo fue Las señoritas de la Aviñón. Picasso tenía ya 26 años.
Pasa por un periodo conocido como metamorfosis, en la que los colores y las formas son cada vez más extraños, algo que asombra a los espectadores. En esta época pintó uno de sus cuadros más famosos, el Guernica. Barbara McClinton nació el 16 de junio de 1902. Falleció el 2 de septiembre de 1992. Estudió doctorales. Se conocía por descubrimiento de elementos reguladores de la expresión genética y de los elementos transponibles. Ganó muchos premios y Dorothy Vaughan nació en el año 1910 en Estados Unidos y murió en el 2008. Fue informática, teórica y matemáticas. Dio clases de matemáticas en National Bursary. En el 1949 se dio cargo de la dirección de Web Area Computer, un equipo de trabajo compuesto exclusivamente por el afroamericano con formación ser primero afroamericano de la National Programa de Saul Law. Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre Esther Lenderberg. El 18 de diciembre de 1922 nació en Bronx, Nueva York, Esther Miriam Zimber Lenderberg, microbióloga estadounidense. Desde muy pequeña destacó en sus estudios. La intención era estudiar idiomas, pero acabó estudiando bioquímica. Un cambio totalmente desaconsejado por sus profesores, ya que decían que las mujeres no tenían muchas oportunidades en la ciencia. Y tras graduarse en bioquímica, en 1944 obtuvo una beca en la Universidad de Stanford. Se casó con el médico higienista Jonas Lenderberg en 1946, tras lo cual comenzó a trabajar en su doctorado. El mismo año que acabó el doctorado, en 1950, descubrió el virus bacteriófago Lambda, una de sus contribuciones más notables. Esther Lenderberg también fundó y dirigió el ahora extinto Plasmid Reference Center en Stanford. Aunque consiguió numerosos premios, como el Premio Pasteur, junto a su marido en 1956. Hay expertos que dicen que colaborar con él le dificultó tener una carrera estable e independiente. Esther y Charles Lenderberg se divorciaron en 1966. En 1958, él obtuvo un premio Nobel de Fisiología y Medicina, que ganó en parte gracias a los descubrimientos de su mujer. En 1974, un cambio la hizo de pasar de científico senior a profesora adjunta, una posición más desfavorable en algunos aspectos. Se retiró de su puesto en el Departamento de Microbiología e Inmunología de Stanford en 1985, pero continuó dirigiendo el Performance Reference Center casi una década más y murió el 11 de noviembre de 2006 a los 83 años. Espero que os haya gustado. King nació en Atlanta, Georgia, en 1929 y murió en 1968. Fue un reconocido pastor de la Iglesia Bautista y un activista que desarrolló labores cruciales en Estados Unidos. Al frente del movimiento para los derechos civiles de los afroamericanos y además participó en varias protestas sobre la guerra civil de Vietnam y
la pobreza en general. Por esa acción encaminada a terminar sobre la segregación estadounidense y la discriminación racial sin ningún acto violento, consiguió un premio Nobel de la Paz. Hola, hoy voy a hablar sobre Charles. Charles nació el 27 de mayo de 1929 en Estados Unidos, Nueva York, y murió el 29 de abril de 2008. Charles fue un sociólogo, politólogo y historiador. Cursó sus estudios en la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford en Nueva York. Su carrera académica se ha desarrollado en la Universidad de Delaware, Toronto, Michigan y la Universidad de Columbia, donde fue profesor de Ciencias Sociales. En 1994 ganó el Premio Europeo Amalfi de Sociología y de Ciencias Sociales. Su ritmo de producción intelectual era muy intenso. Llegó a publicar más de 50 libros y más de un libro al año en sus últimas 2 décadas y 600 artículos. Stephen Hawking nació en Oxford el 8 de enero de 1942. Estudió en la Universidad de Cambridge. A los 21 años le diagnosticaron la esclerosis lateral amiotrófica. Su teoría eran los agujeros negros. Tenía 3 hijos. Hace unos cuantos años le llevaron al espacio. Murió en su casa de Cambridge el 14 de marzo de 2018. Hola, había que hacer unos personajes y a mí me tocó Aretha Franklin. Lo voy a tener que leer porque si no es imposible. No me iba es el coco. Y bueno, Aretha Franklin fue una cantante estadounidense de soul, R&B, apodada Lady Soul, la dama del soul o Queen of Soul, la reina del soul. Fue una de las máximas exponentes de aquel género. A mediados de la década de 1960 se consolidó como estrella femenina del soul, algo que puso en favor de los derechos raciales en Estados Unidos. En 1987 se convirtió en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, según Rolling Stone en 2008. Comenzó su carrera musical de niña, cantando gospel en la iglesia, donde su padre era predicador. Cuando tenía 18 años se embarcó en una carrera musical, firmando con Columbia Records. En 1966, Franklin alcanzó éxito comercial gracias a canciones como Respect, Chain of Fools y Think. Ganó 18 Grammys y en 2019 ha recibido a título póstumo un premio Pulitzer mención especial por su indeleble contribución a la música y a la cultura estadounidense durante más de 50 años. Y bueno, eso fue todo. Aquí también un pequeño bonus, un dibujo que hice. No sé si se verá bien, pero bueno, eso es todo. Adiós. Elizabeth Helen Blackburn. Elizabeth nació el 26 de noviembre de 1948 en Hobart, Australia. Tiene 71 años. Es una bióloga molecular y bioquímica. Ganó muchos premios, como el Premio Nobel de Medicina en el 2009, junto a 2 personas más. Pertenece a las sociedades científicas más prestigiosas del mundo. Elizabeth fue una de las primeras entre las bioquímicas y los bioquímicos en estudiar los telómeros, junto a 2 personas más, y descubrió la telomerasa, una enzima que forma los telómeros durante la duplicación del ADN.